Bueno, familia, dice allí en el Salmo 116, 1 y 2, allí el capítulo dice, acción de gracias por haber sido librado de la muerte, dijo allí el salmista, allí hablando cómo él fue librado de la muerte, pero de una muerte física, pero gloria a Dios que nosotros también hemos sido librados de la muerte eterna, de la muerte espiritual, y ahora vivimos para el Señor, gracias a que Él nos salvó, a que Él nos redimió, a que Él que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué bendición! Y por eso dice allí el Salmo 116, amo al Señor, pues ha oído mi voz. Amo al Señor, pues ha oído mi voz. Y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Dice allí el salmista, amo al Señor, porque ha oído mi voz y mis súplicas. ¿Dónde oía su voz? ¿Dónde sabía él que Dios lo estaba escuchando? Porque debemos invocar al Señor, pero no en cualquier lugar. No es en cualquier lugar que debemos de invocar el nombre de Dios. Entonces, ¿dónde, hermano Javier? Bueno, la palabra de Dios siempre nos enseña la manera correcta de dirigirnos al Señor y por eso nos ha dejado poderosas enseñanzas desde el Génesis hasta Apocalipsis, como desde la antigüedad los elegidos, los llamados a la salvación, sabían cómo dirigirse al Señor. ¿Y quién les enseñó? Él mismo les reveló cómo ellos debían de acercarse a Él. Por eso vemos en Génesis 8, 19 al 21, dice allí, dice que en Génesis 8, 19 dice así, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. ¿Qué hizo todos estos animales? Igualmente con todos los que subieron al arca, con Noé y toda su familia, salieron del arca, dice la escritura, salieron del arca. ¿De dónde salieron? Salieron de haberse salvado de una muerte terrible, de una muerte en la cual millones y millones de almas perecieron a causa de la ira que se derramó sobre esa generación maligna y perversa. Pero solo Noé, su familia y todos estos animalitos que hoy existen, dice la Biblia que salieron del arca. ¡Qué bendición poder saber que hoy nosotros también estamos en el arca de la salvación! ¿Quién es? Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de la salvación. Y el que por mí entrare será salvo. Lo dice allí en San Juan 19. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¡Qué bendición! ¿Será salvo de qué? Porque también nuevamente se va a repetir, pero ya sin agua. No va a haber un diluvio. Pero se ha de manifestar la ira de Dios sobre todos aquellos que menospreciaron esta salvación tan grande. Entonces, pero allí está la puerta aún abierta, y el que por mí entrare será salvo. Mire lo bonito, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Entrará y saldrá, y hallará pastos. ¡Qué bendición! Entonces vemos cómo está todas estas bestias, toda la familia de Noé salieron del arca y salieron, y así mismo nosotros también entramos a la barca de nuestra salvación y salimos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios y hemos hallado pastos, el pasto, el alimento espiritual, la palabra de Dios, la palabra del reino, la palabra que nos prepara para vivir eternamente y para siempre. Pero mire lo que hizo Noé cuando salió del arca. Mire lo que hizo Noé.
lo que debe hacer cada alma que ha entrado a la salvación en Cristo Jesús. Todo el que ahora está en Cristo o dice estar en Cristo, porque muchos dicen ser cristianos, pero aún no han entendido lo que demanda ser cristiano, porque hay que entrar a Él y salir, pero hacer que la voluntad de Dios. Y entonces vemos aquí como ejemplo en Noé. Dice, después de que salieron del arca, dice el versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Con aquello que hizo Abraham, inmediatamente fue salvado cuando salió de allí de la ira de Dios, cuando escapó de la ira de Dios, hizo un altar a Dios y a Dios le agradó. ¿Y a Dios qué? Le agradó, porque eso es lo que Dios se agrada, que todo su pueblo entienda que debemos ser un altar para Dios, un altar. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar donde rendimos adoración a Dios, donde encontramos intimidad con Dios, un lugar de encuentro, un lugar de reconciliación, un lugar aún de sacrificio. Eso es un altar. Entonces vemos cómo desde la antigüedad vemos ejemplos de hombres que hicieron altar a Dios. Lo hizo Noé, lo hizo también Abraham. Allá en Génesis 12:7, como Dios le dijo que saliera de su tierra, de su parentela. Y así lo hizo. ¿Por qué le ordenó Dios que saliera de la tierra y de su parentela? Porque donde habitaba Abraham no le hacían altar a Dios, le hacían el altar, pero a los demonios, al Dios de este mundo. Era una tierra idólatra. Entonces Dios le ordenó a Abraham salir de esa tierra de idolatría. Y vemos que cuando él salió, inmediatamente le hizo un altar a Dios. Lo mismo hizo Isaac, Jacob, David, Salomón, Elías. Todos estos personajes se edificaron altar a Dios, porque sabían que a través del altar, por medio de ese altar, podían tener comunión con ese Dios en el que creían, con ese Dios que les salvó, que les bendijo, que cumplió sus promesas en ellos, que siempre les dio la victoria. Entonces, ellos sabían que a través de ese altar podían atraer la presencia de Dios y hallar respuestas que necesitaban, porque todos necesitamos una respuesta. Cada día necesitamos respuestas de Dios. Cada día debemos saber que debemos ir ante la presencia de Dios. ¿Pero cómo? A través de un altar. Y bueno, como dijo el apóstol Pablo, es necesario que les vuelva a enseñar. Es necesario que vuelvan a escuchar, porque somos olvidadizos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a través del ministerio Palabra de Vida, a través de los siervos, llamando a los hijos de Dios a edificar altar? Unos hemos obedecido, unos lo hemos entendido, pero aún hay muchos que no lo han entendido, y por eso el Señor vuelve y envía nuevamente sus mensajeros para implantar esta enseñanza, digámoslo así, este mandato, porque a la final es un mandato de Dios, que entendamos que Él solamente se acerca al hombre a través de ¿qué? De un altar. Gloria a Dios. Entonces, si todos estos personajes que ya les mencioné hicieron altar a Dios, recuerden que ellos eran el pueblo de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos el pueblo de Dios o no somos el pueblo de Dios? ¿Qué dicen? Claro que sí, somos el pueblo de Dios, lavados, limpiados, redimidos con la sangre del Cordero, Hijo de Dios. Qué bendición tan maravillosa saber lo que somos
ahora en Cristo Jesús. Y entonces, si ellos hicieron altar a Dios, ¿quiénes somos nosotros para no hacer altar a Dios? Y bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Tomar el ejemplo de los patriarcas. Sabemos que todo se escribió para nuestro ejemplo. Y por ejemplo, vamos allí a Génesis 35:1. Allí, Dios hermoso, como está una palabra poderosa allí, una instrucción, digámoslo allí, un ejemplo a seguir. Entonces dice allí Génesis 35:1, dice, dijo Dios a Jacob. ¿Quién era Jacob? Ya sabemos que Jacob era de donde salió el pueblo de Dios, el Israel. Bueno, pero ¿quién era Jacob antes de ser Israel? Su nombre significaba el engañador. Entonces dijo Dios a Jacob, al que vivía en el engaño. Fue engañador y también fue engañado. Y hoy en este tiempo hay mucho engañador y también está siendo engañado. Pero bueno, ahí vamos entendiendo el mensaje que Dios quiere transmitirnos en esta hora. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Sabemos que Betel es casa de Dios, casa de pan. Levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Bendito Padre, este Jacob, engañador y que también fue engañado, está huyendo de su hermano. ¿Qué está pasando con la iglesia en este tiempo? ¿Quién es el que lo persigue? Ya sabemos que ya no, los perseguidores ya no son naturales, los perseguidores son ¿qué? Espirituales. No es con carne ni con sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este presente siglo malo. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Hacer qué? Un altar a Dios. Fue la orden de Dios. Dijo Dios. Mire que fue el mismo Dios que le dijo a Jacob. Y es el mismo Dios de Jacob que te dice a ti en esta hora. Levántate y sube al lugar que Dios tiene destinado para que adores, para que alabes. En la casa de Dios, la casa de Dios que es la iglesia. Y quédate allí. Y allí me manifestaré, porque Dios se manifiesta donde hay altar. ¡Qué bendición! Entonces dice el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Tremendo. ¿Quién le hizo ver a Jacob que para hacer altar a Dios, que para acercarse a Dios como él lo demandaba, tenía que quitar todo aquello que no, todos esos altares, digámoslo así, esos altares a los demonios, esos altares a los baales? ¿Cómo estaba contaminada esa familia? ¿Cómo sería que allí el hombre entendió cuál era su Dios y a qué Dios debería de adorar? Y mira lo que le dijo a la familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, subamos al lugar verdaderamente donde está el altar para el Dios vivo y verdadero, para nuestro Dios verdadero, el Dios de Israel. Y haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Será que Dios ha estado contigo? ¿Será que tú también, como Esaú, has tenido un encuentro con el Señor? Mire como dice allí, al Dios que se te apareció. Es a ese Dios que le servimos, a ese Dios que se nos apareció, a ese mismo Cristo que se le apareció a Saulo de Tarso. Es el mismo Dios que se nos apareció a nosotros. Es Jesucristo, nuestro Señor, que se nos ha aparecido y que está con nosotros.
Pero Él nos enseña por la palabra que debemos derribar altares donde no está Dios, que él necesitas un altar verdadero. Entonces, dice la palabra así, en el versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Dios hermoso. Entonces dice allí, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¡Qué bendición! ¿Cómo vemos los resultados de hacer un verdadero altar a Dios y quitar de nuestra vida todo lo que no tiene que ver con la verdadera adoración a Dios? Y mire lo que sucedió. Ya los enemigos no le volvieron a perseguir, como quien dice, ya los demonios, ya todo lo que atraía a los demonios, lo sacaron de sus vidas, todo eso que atraía a los demonios a través de esos dioses ajenos, cómo se limpiaron de esos dioses ajenos y vino ¿qué? La cobertura divina, vino el respaldo de Dios. ¿Quieres tener respaldo de Dios? Si aún hay altares que no son altares de Dios, sácalos de tu corazón, sácalos de tu casa y haz un verdadero altar para Dios. Y dice el versículo 7, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Y mire cómo Dios, viendo ese corazón obediente, cómo realmente entendió el propósito de Dios. Dice el versículo 10 allí, que hasta el nombre Dios se lo cambió. Ya dejó de ser el engañador, ya dejó de ser engañado. Y ahora dice aquí el versículo 10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. ¿Ah? Tu nombre es engaño. Y porque eres engaño, también has sido engañado. Pero ya no más. Ya no te llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Israel, tierra de bendición, tierra de la promesa, pueblo de la promesa. ¡Qué bendición tan maravillosa saber que el que obedece a Dios, hasta el nombre, Dios se lo cambia de maldición a bendición. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo hay un requisito, hay una orden para hacer un verdadero altar a Dios. Hay que romper, hay que derribar todos esos altares que nos alejan de la verdadera adoración a Dios. Y hay muchos ejemplos. Quisiera darles el ejemplo de allá del rey Jeroboam, pero más bien si gustan escribir, porque si no, no me alcanza el tiempo. Dice allí en Primera de Reyes 12, 25 y 33. Allí habla del pecado de un rey. ¿Cuál fue el pecado de ese rey? Que aprendió de las costumbres de Egipto. Fue un rey que cuando el reino de David, de Salomón se dividió, este fue el rey que Dios escogió para que dirigiera las 10 tribus de Israel. Y a la descendencia de David solamente le quedaron 2 tribus. Entonces este rey dice que en un tiempo estuvo en Egipto, dice allá en Primera de Reyes 12:2, dice que en un tiempo estuvo allá en Egipto, tipología del mundo, y allá aprendió todas esas malas costumbres, todas esas tradiciones, y no las sacó del corazón. Y en un momento determinado este rey hizo que el pueblo de Dios se pervirtiera, e hizo unos altares e hizo que el pueblo de Dios adorara unos becerros hechos de oro, hizo altar e inclusive también
llamó a sacerdotes de su misma voluntad, no es la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Hubo tremenda reprensión de parte de Dios contra este rey. ¿Y qué sucedió? Dios envió a un profeta a él, a un profeta, como en esta noche vengo como un enviado de Dios a decirte que hay que derribar esos altares. Y en esta noche, como aquel profeta, él fue y derribó esos altares en el nombre poderoso de Jesucristo. Altar, se derriba ese altar. Y dice que ese altar se derribó el altar de la idolatría, dice allí la palabra. Entonces, allí vemos el ejemplo de aquellos hombres que quisieron pervertir la adoración a Dios, pero siempre fueron ¿qué? Reprendidos, pero Dios siempre envía mensajeros para abrirle los ojos al pueblo y para mostrarles quién es el verdadero Dios y a quién le debemos edificar un altar. Entonces, ¿qué hacemos, hermano Javier? Si yo todavía creo en mis ídolos, en mis ídolos, porque a veces pensamos que un ídolo solamente es de metal, de bronce, son estatuas, pero también hay idolatría en el corazón. Este rey Jeroboam tenía un ego bastante elevado. ¿El qué hizo? Él sabiendo quién era el verdadero Dios y por buscar poder, buscar fama, se enorgulleció su corazón y buscó fue poder, buscó fue fama, el ego, la egolatría. ¿Cuántos, como ministraba el siervo el domingo, cuántos que Dios los quiere usar? Porque este hombre fue escogido por Dios, pero ¿qué hizo? Se le ensoberbeció su corazón, se enorgulleció y buscó más el poder que hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos guarde de que a medida que Dios nos va usando, nos vamos volviendo ególatras y vamos haciendo ídolos en nuestras vidas. Y ya el altar comienza a ser ¿qué? A ser no un altar para Dios, sino un altar donde no fluye lo de Dios. Y entonces, ¿qué hacer? Tenemos que obedecer, romper altares que no son del verdadero Dios. ¿Qué dijo el Señor allí en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento? En 1 Corintios 10. ¿Por qué el Señor lo pone a uno a dar estos mensajes? Quizá todavía hay almitas que están allí en su herbario, aún no quieren soltar el pasado, no quieren soltar las tradiciones, y Dios quiere bendecirlo con esta palabra, porque Dios quiere, es un altar para él, que entienda, como dice 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, mira con el amor que habla Dios a su pueblo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, huid, correr, denle la espalda a la idolatría. Y dice el versículo 19, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. ¡Ay, Dios mío! Antes digo que los gentiles, ¿cuáles son los gentiles? Los que todavía no se han hecho partícipes de ser del pueblo de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, los que no están adorando a Dios como Él busca y merece que le adoremos en espíritu y en verdad, sino que son cosas enseñadas por los hombres, tradiciones, y piensan que están adorando a Dios. Pero dice la Escritura, antes digo que los gentiles, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocáis a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Entonces aquí vemos cómo Dios
sigue hablando. ¿Cómo es que vamos a participar de la palabra de Dios? Pero aún todavía hay idolatrías en las casas, en los corazones. No está el verdadero altar a Dios. Por eso, en esta noche la invitación es a derribar esos altares, a tomar el ejemplo de Jacob, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Cómo Dios le dijo que hiciera altar, pero también luego le daría la orden de quitar todos esos altares, todos esos dioses ajenos que habían entre ellos y que debían de limpiarse de toda esa contaminación de demonios, porque eso es, demonios que contaminan la familia, que contaminan la bendición que Dios quiere darle a su pueblo, porque Dios lo que quiere es bendecirnos, pero allí está el enemigo buscando la forma de que la bendición nos llegue. ¿A causa de qué? De la idolatría, a causa de que no estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque ¿cuál es el anhelo de Dios? El anhelo de Dios es que su pueblo entienda por la inspiración del Espíritu Santo a edificar un altar a Dios, un verdadero altar, un altar donde no haya nada más, sino su presencia, sino que su palabra, su Espíritu Santo, porque Dios quiere que en cualquier situación, por difícil que estemos pasando, nuestros corazones sean esos altares para Dios, un templo, una morada de Dios vivo y verdadero, casa de Dios, una casa de Dios, una casa iluminada por el Espíritu Santo, y poder decir como el profeta Isaías, allí en Isaías 56:7, dice allí: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Qué quiere Dios? Recrearnos en su casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Serán aceptos qué? Sobre mi altar. Un altar aquí, pero que va dirigido ¿qué? Que nos conecta con el altar de Dios, con el lugar santísimo, con la morada de Dios. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Digo allí en Isaías, profetizando sobre la verdadera casa que Dios estaba ya preparando para que le adoraran. ¿Cuál casa sería? Recuerda lo que dijo Jesucristo allí en San Juan 2, cuando dijo que destruyeran todo ese templo de Jerusalén, donde todos iban a adorar a Dios, allá. Pero luego él dijo: destrúyalo y en 3 días lo reconstruiré. Pero no entendían que él estaba hablando, ¿era qué? De su cuerpo, de su casa, que era la iglesia, que él comenzaba a edificar. Por eso es que allá en Hebreos 3:6 dice: pero Cristo, como dijo sobre su casa, ¿qué dijo el Señor? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En Hebreos 3:6 era el escritor, por la inspiración del Espíritu, escribió allí y lo dejó allí para nosotros. Pero Cristo, como dijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Oiga, la cual somos nosotros. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Dónde es que debe de haber un altar? En este templo. Pero entonces mire lo que dice: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Como quien dice, si realmente derribamos esos altares que no son de Dios y realmente edificamos ese altar a Dios. En esta casa debe haber un altar. En este templo debe haber un altar. Imagínense un templo sin altar. Pero eso es lo que Dios quiere, que entendamos que en esta casa, que es templo del Espíritu Santo, debe haber un altar encendido, un altar donde vamos a dar holocausto y sacrificio a Dios, pero no como en el antiguo pacto, no como el pueblo de Israel, sino que ahora
nosotros, como dice el Salmo 51, 16 y 17, porque no quieres sacrificio que yo daría, no queréis holocausto. ¿Qué hacían en la antigüedad? Hacían sacrificios, mataban toros, ovejas, ganado y lo sacrificaban, lo mejor lo sacrificaban en la presencia de Dios. Hoy en el altar, donde se quema el sacrificio, es sacrificar ¿qué? Renunciar a algo, sacrificar el pecado, sacrificar esos ídolos, sacrificar esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas, porque eso es lo que se hacía en el altar, se sacrificaban víctimas, como quien dice, se renunciaba, se daba algo, y eso es lo que Dios quiere. Mire lo que Dios quiere, porque no quiere sacrificio que yo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es ese corazón? ¿Cuál es ese corazón contrito y humillado? Aquel que obedece a Dios, aquel que está atento a la instrucción divina. ¿Qué dijo Dios a Jacob? Hazme un altar. Pero antes de hacer el altar, tiene que quemar todos esos ídolos, sacar todos esos ídolos, quitar esos altares que no son altares para mí, sino para los demonios. ¿Qué dice el Señor en Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, como quien dice que es la verdadera forma de adorarlo, como dice en la Nueva Traducción Viviente, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque esa es la verdadera forma de adorarlo, de bendecirlo, a través de ¿qué? De un altar verdadero, de un altar de sacrificio, de un altar de entrega a Dios. Bendito Padre, porque debemos entender espiritualmente lo que significa edificar un altar a Dios. Es muy importante. Por eso esté atento sus oídos para entender espiritualmente qué significa edificar un altar a Dios. Ya muchos lo sabemos, pero aquí Dios lo quiere recordar, o quizá alguien que va a escuchar este mensaje va a ser edificado y va a salir de esas costumbres paganas y va realmente a saber lo que es en Cristo un altar para Dios, un templo para Dios donde debe habitar y donde debe estar y donde desea edificar un altar para Dios. Y entonces, espiritualmente, ese altar quiere decir que debemos dedicar tiempo para orar, tiempo para clamar, tiempo para la palabra, tiempo para adorarlo, completamente consagrados a Dios, un tiempo para hablar con Dios, dejarlo todo de lado, disfrutar de su presencia, solamente donde quiera que vayamos a entender que no necesitamos ya un lugar especial para adorar a Dios, que somos ¿qué? Altares vivientes, que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijo el apóstol Pablo allá en Hechos 17, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Obviamente que hay un lugarcito que hemos de congregarnos, la casa de Dios, donde se reúne su pueblo, donde somos cuerpo, donde somos iglesia, pero debemos de entender que donde quiera que vayamos, somos ¿qué? Templos vivientes, y que dentro de nosotros debe haber un altar de oración, de clamor, de consagración a Dios. Eso es lo que quiere decir edificar un altar espiritualmente. Edificar un altar espiritualmente también implica que algo tiene que morir. Algo tiene que morir. Mire lo que dice en Romanos 12:1, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahí en el sacrificio vivo quiere decir que algo tiene que morir.
En el Antiguo Testamento, allí se sacrificaba un cordero, un cordero. Ahora, para que nosotros fuéramos salvos y fuéramos redimidos, se sacrificó también un cordero, Cristo. Ese es el cordero de Dios que nos quitó el pecado. Y el que va a Cristo, también debe ¿qué? Sacrificarse a sí mismo, negarse a sí mismo, morir a la carne, morir a sus anhelos, a sus sueños y entregarlos a Dios para que Él disponga de ellos y los alinee de acuerdo a su voluntad. Eso es un altar para Dios. Entregarle todo a Dios, entregarle toda nuestra vida y que Él alinee nuestra vida en la voluntad de Él. Gloria a Dios. Entonces, en el altar debe morir ¿qué? Recuerde que Salomón sacrificaba toros gordos, lo mejor, lo más gordo sacrificaba Salomón. ¿Y cuántos otros en la antigüedad sacrificaban toros gordos? ¿Qué será un toro gordo para nosotros? ¿Qué toro gordo debe morir en nosotros? Nuestro ego, esa jactancia, ese orgullo, esa soberbia, esas costumbres que son toros gordos, engordados de conocimientos vanos, engordados de filosofías huecas, engordados de tradiciones de hombres. Qué bueno poder obedecer a Dios y poner en el altar de Dios todo nuestro ser para morir y Él pueda vivir. Y Él pueda vivir, y Él pueda hacer ¿qué? Nuestra vida, como dijo el apóstol Pablo. Pero Cristo, vuestra vida, porque Él es nuestra vida, porque ya hemos puesto nuestra vida en el altar de Dios y el fuego de Dios ha descendido y ha consumido todo lo terrenal, todo lo animal, todo lo diabólico, todas esas idolatrías. Y un día podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Cristo. Y como Cristo vive en mí, soy un altar vivo para Dios. ¡Qué bendición! Entonces, esto significa edificar un altar para Dios. También en este altar se requiere de un esfuerzo, Dios mío bendito, que también podamos, hacer algo tenemos que hacer. ¿Qué hacían esos hombres de Dios para edificar un altar? ¿Con qué edificaban el altar? Con piedras. Con quien dice le tocaba ir por piedras, y no cualquier piedra, piedras pesadas. Me imagino que tenían que cargar esas pesadas piedras y llevarlas al lugar que Dios había escogido para hacer el altar. Y eso tipifica que también se requiere de ¿qué? De un tiempo, de un esfuerzo, que también debemos de ¿qué? De poner de nuestra parte, sacar tiempo para Dios, sacar tiempo para congregarnos, sacar tiempo para adorarlo. Bendito Padre. No importa las ocupaciones, no importa el lugar donde vivamos, no importan los títulos, la posición económica o la posición espiritual que podamos pensar que tenemos. Y si la tenemos, entre más Dios nos dé, más humildad y más búsqueda de Dios, como Él requiere que lo busquemos, como Él quiere que le adoremos. Bendito Dios. Y ahí podemos entender que cualquier hombre o mujer que ame a Dios, que ame a Dios de corazón. ¿Cuántos dicen amar a Dios? Pero allí está la queja del Señor. Me dice que me amáis, pero no hacéis mi voluntad. Me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y entonces
Es muy importante entenderlo, que debemos de hacer que todo lo que agrade a Dios, todo lo que realmente sea de satisfacción para Dios, que con nuestras actitudes, que con nuestra forma de adorarlo, realmente podamos ser esos templos donde hay un altar que vibra, un altar que está allí encendido para Dios, donde se le adora en espíritu y en verdad. Y eso es lo que agrada a Dios. Y eso es lo que agrada a Dios. Y ese es el propósito de Dios. Y ya todos sabemos lo que el encuentro que Dios tuvo con la samaritana. Ya no me adorarán en este lugar, ni allí, ni allá. Ahora me adorarán que en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Y esa es la iglesia. Y esa es la iglesia. Y ese es el pueblo de Dios que le adora, que le alaba. Ese es el pueblo de Dios que en su corazón está allí esa necesidad de adorarlo, de bendecirlo. Y allí en ese corazón, allí en Hebreos 9:1-4, por ejemplo, ¿qué había en el templo de Salomón? ¿Qué había allí? Allí dice la palabra en Hebreos 9:1-4, dice que, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Recuerda que había un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Gloria a Dios, todo lo que estaba allí en el templo de Salomón. Entonces quiere decir que ahora en este nuevo templo que Dios ha hecho, aquí en este templo también está ¿qué? El arca, está ¿qué? Está el arca del pacto, está el arca del pacto, está allí adentro que está el maná, como quien dice, el alimento, el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. ¿Quién está en esta casa? Cristo morando en esta casa, en este templo. Aquí hay alimento, aquí hay vida. Aquí dentro de cada uno de nosotros, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que es su templo, allí está el maná, aquí está el maná. El maná está en mí, el maná está en ti. El pan de vida, que es el mismo Cristo, está dentro de cada uno de nosotros. También está la vara de Aarón, que reverdeció. ¿Tipología de qué? De resurrección, de fructificación. ¿Qué está dentro de este templo? Está ¿qué? La vida de resurrección, el poder de resurrección, la vara que tipifica la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Hay poder, hay autoridad en esta casa, en este templo. Y también están las tablas del pacto. ¿Cuáles son las tablas del pacto? Allá en el templo de Salomón estaban escritas en las tablas de piedra, pero gloria a Dios que ahora esas tablas del pacto están escritas en las tablas de nuestro corazón. Gloria a Dios. Y eso hace que de nosotros fluya la vida de Dios, que seamos esos altares donde está el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y desde este altar podemos adorarlo, podemos bendecirlo, podemos exaltarlo, podemos presentar nuestros cuerpos que hayan sacrificio vivo a Dios, que es nuestro culto racional, que es nuestra mejor forma de adorarlo, porque como dijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, casa de Dios,
templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios por la palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que somos altares vivientes, pero que este altar tiene que ser bien edificado, Señor, que en este altar no puede haber otro altar, Señor. No puede haber, Señor, ídolos en este altar, Señor, porque tú eres un Dios celoso, tú eres un Dios, Señor, que nos quieres para ti solamente, Señor, que nos cela con celo santo, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque así como hizo Noé, como hicieron los patriarcas, Señor, así tu pueblo se dispone a obedecer, Padre Santo. Así como salieron del arca e inmediatamente Noé edificó un altar, así tu pueblo, Señor, tu pueblo que sale a la libertad de los hijos de Dios, que salen, Señor, del poder de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. Santo Padre, inmediatamente edificamos altar para Dios, altar de adoración, presentando, Dios mío, sacrificios a ti cada día, con un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Tú, Señor, no despreciarás, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos honor y gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Desde este altar, Dios mío, rendimos a ti adoración, Señor. En este altar, Señor, cada día nos podemos reconciliar contigo, Señor. En este altar, Dios mío, podemos presentar nuestros cuerpos cada día, Señor, para que tú consumas en nosotros todo ego, Señor, toda soberbia, Señor, todo lo que no pertenece a ti, Señor, sea consumido por el fuego de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a decir un día como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas es Cristo que vive en mí, Señor. Es Cristo que vive en mí, y lo que vivimos en esta carne, lo vivimos ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó para nosotros y por nosotros, para que nosotros fuéramos, ¿qué? Altares vivientes. Aleluya. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de la Escritura el propósito de tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.